te mueves conmigo, me muevo y te sigo, nos movemos todos. La abuela se mueve el vecino, también el amigo y alguno que otro. Tu cuerpo se mueve, sientes el latido, esto es divertido, te sientes tan vivo. Me muevo contigo, te mueves conmigo, me muevo y te sigo, nos movemos todos. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Muévete, muévete, mueve, muévete, muévete, mueve, muévete, muévete, mueve, muévete, muévete. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. OIB Asociado es una empresa dedicada a garantizar los procesos de calidad de las industrias de alimentos. Dentro de los servicios que prestamos está la capacitación de manipulación. Diseñamos y construimos plantas de alimentos. Hacemos consultoría en la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad HACCP y BPM en diversas industrias. Ofrecemos asesoría en el registro sanitario que se debe obtener ante el INVIMA para los productos alimenticios. Estamos ubicados en la calle 23C Norte, número 3 bis 28. Los teléfonos son 661-7735 o 521-9315 o al celular 316-869-7548. Nuestra página web es www.oibasociado.com. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Safety Zone brinda seguridad al hogar de tu familia. Con mallas de nylon para evitar caídas desde las alturas, especial para niños y mascotas. Brinda toda tranquilidad que usted necesita. Llámenos 524-5111 o celular 310-374-4591. Safety Zone. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. Amables televidentes, muy buenos días y bienvenidos al informativo Nuestra Gente, el programa institucional del Canal 2, televisión local en Cali. Hoy no nos acompaña José Alberto Tejada, el director, hoy estará presente en la Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Hoy se gradúan en confecciones muchas madres cabezas de hogar en SECAM. Por estar atendiendo esta clausura, hoy no estará con nosotros José Alberto Tejada. Nos acompaña hoy Robinson Devia González, él es presidente de la Fundación La Voz de la Conciencia, y Oscar Hincapié, conocido por ser director de la película Petecuy, pero también él preside y representa la Fundación Pandeonio. Empecemos con Robinson, buenos días y bienvenido al el programa Nuestra Gente, el informativo. Bueno, contento de estar acá, agradecido por este espacio y bueno, poder compartir con la gente y la ciudadanía de Cali todo lo que está sucediendo actualmente con el tema de la reforma tributaria y cómo va a afectar a las organizaciones sociales de todo el país.
Óscar Hincapié, usted más de la casa, bienvenido al informativo Nuestra Gente. ¿Qué tal? Buenos días, un placer siempre estar aquí en este Canal 2 que para mí hace ya ratico no venía, pero apenas llego empiezo a recordar las tertulias que teníamos con José, con Duvalier, con el padre Dilson huérfano. Claro que sí. Y bueno, te agradezco por invitarme. Estamos pendientes de la llegada de Claribet Navarro. Ella es representante de la Asociación de Productores Indígenas Seinecún. Está un poco retrasada, ya nos dice que tiene problemas con el mío. Esperamos que más adelante se reintegren. En el programa de hoy es continuidad de otros dos que hemos hecho alrededor del proyecto de reforma tributaria que presentó al Congreso el gobierno. Y no es casualidad que dos de los invitados que tenemos hoy representan o son símbolos de dos fundaciones, organizaciones no gubernamentales que tienen una trayectoria a nivel local y a nivel nacional. Para contextualizar a nuestros televidentes, Robinson Devia González, él fue candidato a la presidencia de la República en el año 2010, que se inscribió por firmas, una cantidad muy considerable para hacer que no era un político muy conocido. Vamos a empezar con Robinson. Robinson, ustedes están organizando un foro alrededor de este proyecto de reforma tributaria y del peligro que puede representar esta reforma para las ONGs, sobre todo para las ONGs populares. ¿Por qué no nos hablan los televidentes un poco de esto? Bueno, es muy importante que se pueda comprender la realidad y el contexto sobre el cual nace esta famosa reforma tributaria, estructural supuestamente, y es que en el año 2014 se crea una comisión de expertos por parte del gobierno nacional. Esta comisión propone un estudio supuestamente también profundo y quiere modificar lo que se llama el régimen tributario especial, donde están todas las organizaciones sociales de base del país. ¿Qué pasa con esta propuesta que hacen ellos en este momento? Pasa ya a proyecto de ley y se presenta al Congreso de la República, y las medidas supuestamente que están proponiendo para controlar la supuesta evasión que hay por parte del sector social hace que, escuchen bien, el 96% de las organizaciones sociales de base del país desaparezcan. Y esto de verdad nos tiene que poner a pensar, porque no solo estamos hablando de organizaciones sociales desde el punto de vista legal, desde la Cámara de Comercio, la DIAN, el Registro en Industria y Comercio, sino que estamos hablando de población objetivo que se va a dejar de atender. Estamos hablando de habitantes de calles que ya no van a tener la oportunidad de que sean atendidos por organizaciones sociales de base. Estamos hablando de niños con enfermedades raras que no atiende el Estado colombiano, no atiende las IPS, las EPS, y resulta que hay gente de buen corazón que crea este tipo de organizaciones, hombre, con la intención de ayudar al otro. Y ahora, con esta reforma tributaria resulta que estamos cubriendo un hueco que el Estado no cubre y ahora le salimos a deber al Estado. Y esto es lo que nos tiene que poner a pensar no solamente a los caleños, a los vallecaucanos, sino a todos los colombianos, de que esto es una realidad que toca una de las cosas más sensibles que hay en el país, y es que la población objetivo que se atiende por parte de estas organizaciones va a quedar totalmente desamparada, y es el gran llamado a atención, y por eso en el día de hoy vamos a estar en la Universidad del Valle, en el Auditorio 5 desde las 1:30 de la tarde, invitando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales que asistan y se enteren por parte de la Comisión Voluntaria de Ignotos, quienes hemos hecho una investigación muy profunda de este tema de la reforma tributaria, cómo va a afectar el bolsillo suyo, señor televidente que está allí, porque esto significa que usted va a terminar pagando más impuestos. Y resulta que se ha hecho un cálculo que más o menos las personas del común vamos a aportar 9 billones de pesos a este famoso hueco fiscal que tiene el país, mientras las multinacionales solo van a tener un aumento de 2 billones de pesos en sus impuestos. Y ahí es donde nos tenemos que nosotros que pellizcar como ciudadanía, ahí es donde nosotros tenemos que hablar y decirle a la gente que realmente cuál es el efecto que va a tener, y sobre todo vamos a hablar del tema de las organizaciones sociales, que nos preocupa hondamente. Bueno, Óscar Hincapié, antes de preguntarte algo sobre esta reforma tributaria y la incidencia que tiene con las ONGs, háblanos un poco de Pandemonium. No, Pandemonium nace en el 2006 con la intención de recoger
fondos para actividades culturales con enfoque social. Y nuestro proyecto bandera fue pues Petecuy la película, y fue con el que nació la fundación, porque nosotros no quisimos montar simplemente pues una productora o una realizadora audiovisual, sino que quisimos tratar de abrir un poco más el espectro, tratar de devolver un poco esos conocimientos a través de la capacitación y sobre todo enfocarnos en utilizar esta herramienta audiovisual para volver visible la realidad de muchas comunidades vulnerables. Pandemonium, ustedes, como decía Robinson Devia, también trabajan alrededor de pues, buscar recursos del Estado, ¿no? Por supuesto que sí, nosotros digamos que es la responsabilidad del Estado y también de la empresa privada, llámese sociedad civil en términos generales, financiar y fomentar y abrir estos espacios de participación, de comunicación democrática y de bienestar para toda la comunidad. Bueno, Robinson, esta es una ONG local. Ya usted sabe, ya nos escuchamos cuál es el objeto social de esta fundación. Ellos no pertenecen a ningún directorio ni a ningún acompañamiento de padrinazgo político, porque este programa lo ve mucha gente, inclusive, como dice el director, nuestras mamás, que a veces hay que explicarles muy poquito, cómo a desmenuzarles, cómo puede afectar en concreto a una fundación de estas que trabaja con la iniciativa propia este proyecto de reforma tributaria. Bueno, mira, ahí hay una cosa muy grave. Lo primero que le van a exigir a organizaciones como la de Oscar es el tema de que tiene que nombrar un gerente y que le pague todas las prestaciones sociales. Entonces muchas veces no tenemos para los proyectos que necesitamos emprender, y resulta que ahora nos toca sacar plata de donde no la hay para pagarle a un gerente todas las prestaciones sociales y la seguridad social. Lo segundo, en el caso de él y de muchas organizaciones como la nuestra, no vamos a poder contratar con las personas miembros de la fundación, ni tampoco con los familiares nuestros hasta 4º grado de consanguinidad. ¿Esto qué significa? Que si lo hacemos, estaríamos cayendo en un delito de elusión y evasión y seríamos sancionados. Ejemplo, si Oscar necesita para el transporte y en su fundación hay un recurso, él no puede salir ningún tipo de recibo a nombre de él, ningún tipo. Entonces la pregunta es, y el poco recurso que llega, ¿de qué manera lo va a utilizar la gente entonces? Si no es para precisamente lograr ese objetivo, por ejemplo, visibilizar la realidad social, que eso no lo va a hacer ningún canal a nivel nacional, no lo va a hacer las productoras de televisión nacional. ¿Quiénes lo hacen? La gente que vive la realidad del país. Entonces, van a desaparecer organizaciones culturales, organizaciones ambientales, medios comunitarios, organizaciones sociales de discapacitados, de personas con discapacidad. Van a desaparecer organizaciones de niños que trabajan, organizaciones que trabajan niños con cáncer, con piel de mariposa, con huesos de cristal. O sea, estamos hablando de un impacto gigantesco, y lo que más nos ocupa es que cuando vamos al gobierno nacional, el gobierno no tiene la realidad del sector social, o sea, desconoce eso que tú estás haciendo, desconoce el impacto que genera, por ejemplo, la olla de mi barrio. Estamos hablando del caso de Cali, cuando atendemos habitantes de calle. Estamos desconociendo el caso, por ejemplo, del médico en Medellín, que tiene una ambulancia y un bus ambulancia atendiendo a hombres y mujeres de la tercera edad tirados, abandonados por el Estado en la calle. Entonces, ese tipo de cosas, como bien me lo pedías, como para que la gente lo pueda entender. Es que no, la reforma tributaria es la estrategia para meternos la mano al bolsillo, sacarnos la platica y, entre comillas, que no nos duela. Y resulta que aparte de eso, en términos económicos, están los términos sociales, ambientales y culturales. ¿Qué pasa? Hoy muchas de las organizaciones, a pesar de que hemos hecho un recorrido en todo el país, hemos hablado con más de quizás 3.000, 4.000 organizaciones en toda Colombia, hay unas 500, 600 que se han tomado en serio el asunto y que ven realmente un peligro. Pero las demás piensan que esta reforma tributaria no las va a tocar. ¿Qué va a pasar? Si ahorita pupitrazo limpio, como sucedió con el proceso de paz, que ahorita Santos llegó y sencillamente todo el mundo votó sí, igual va a suceder con la reforma tributaria. No va a haber un proceso de discusión, no se va a tener en cuenta
realmente el aporte que hacemos la sociedad civil. ¿Y eso qué significa? En términos castizos, el 1 de enero del 2017 vamos a tener que cumplir una cantidad de requisitos que va a ser prácticamente imposibles de cumplir, porque según el gobierno nosotros somos el foco de evasión del país. Y quiero contarte que la Drummond, por ejemplo, la Cerrejón pagaron en el 2013-2014 de impuestos de renta 0. Entonces, ahí es donde ven uno las contradicciones, y esto es lo que nos preocupa realmente, y ahí es donde están los verdaderos impactos que va a causar la reforma tributaria, sin tocar el tema, ojo, de la parte del bolsillo de los colombianos. Nosotros, Robinson y Oscar, hemos hecho varios programas, pero nuestros invitados eran expertos en tributaria, contadores, y nos hablaban de que dentro de esta, hablábamos del monotributo que va a afectar, ya no estamos hablando de ONGs, pero hablamos de una realidad, y justamente el día anterior el alcalde de Cali mencionaba que cuando un pequeño comerciante, él mismo, la hermana de él puso de Maurice Armitage, un negocio de confecciones o de venta de ropa, pero que él mismo le aconsejó que trabajaran primero 2 años sin inscribirse en la Cámara de Comercio, porque el Estado le pide una cantidad de recursos absurdas. O sea, eso nosotros lo tenemos grabado, el Canal 2 estuvo allá y decía, la realidad es que cuando usted quiere inscribirse para tributar legalmente como debe ser, se encuentra con un muro terrible, y son que certificado de bomberos, certificado yo no sé qué, tiene que pagar. Y el pequeño empresario, es mejor que empiece a trabajar y que luego de 2 años se inscriban, lo que pues eso no es lo que dice la ley, ¿no? Que como buen país santanderista, cantidad de eso es más o menos lo que porque con el pretexto de formalizar, porque en realidad en últimas lo que pienso que quiere el gobierno es que le tributen más, porque según decía el ministro de Hacienda, el hueco fiscal, o sea, la gente que no tributa es inmensa, pero frente a eso pues no se puede llevar a una cantidad de personas que hacen un trabajo de base, que no tienen otra opción que pues, hacer una ONG alrededor de este trabajo social de base, como mencionaba usted. Entonces, esta comparación que le hago sobre que a la gente le recomiendan mejor empiece a trabajar y después se inscribe legalmente, después se formalice, pues, para empezar a tributar. Ustedes están inscritos, me imagino, ya tienen su NID en Pandemonium. O sea, esto del proyecto de la nueva reforma tributaria, vamos a aprovechar a hablar un poquito de esto en el próximo segmento, hablamos de qué están haciendo. ¿Usted qué opina, Oscar, sobre esta cantidad que nos contextualiza Robinson Devia alrededor de estos nuevos requisitos para formalizar? En realidad lo que buscan es formalizar, pero es tributar. Pues a mí me preocupa mucho. Creo que las fundaciones de base, las organizaciones, ONGs que tienen en su esencia ayudar al otro, que en últimas, como te digo, debería de estar, que en Colombia es un desequilibrio impresionante, y ese desequilibrio es gracias también a la corrupción del Estado, a los manos, exactamente, toda esta mala distribución del ingreso, corrupción, bueno, pues yo creo que es importante asistir hoy a la Universidad del Valle. Yo creo que es importante acompañar las iniciativas como las de Robinson, porque yo, por ejemplo, soy una de las personas que no me entero mucho de esto. Nosotros trabajamos, digamos, con organizaciones y con comunidades que no les llega esta información. Y no les llega, no les llega primero porque no les llega, y segundo porque cuando les llega codificada. Entonces, digamos que tampoco hay un sentido, una posición crítica que nos diga, mire, nosotros tenemos ahí un problema, tenemos que participar, tenemos que movilizarnos, tenemos que mirar cómo hacemos unas acciones para evitar este tipo de cosas, pero como esa información nos viene codificada, nos viene en un lenguaje que no entendemos, en un sistema que no entendemos, eso nos genera apatía, nos genera desinterés. Entonces, hay veces no nos llega la información, pero hay veces nos llega codificada, hay veces no entendemos eso, hay veces
pensamos simplemente que eso está como en unas esferas que a nosotros no nos va a tocar. Y lo que señala efectivamente Robinson es que eso sí nos va a tocar. Y nos va a tocar duro y nos va a sembrar fuerte, y si no nos agarramos, y si no nos unimos, y si no participamos, y si no nos informamos, vamos a tener una desatención a esa población que ya de por sí nuestra atención es poca, es escasa, la población es inmensa, los recursos son limitados, y si nos ponemos en esta tónica con esta legislación que viene, pues se va a ver mucho más afectado ese ejercicio. Óscar estaba mencionándonos un evento que es el foro que hablábamos inicialmente, que va a ser en la Universidad del Valle, pero este foro, Robinson, lo organiza la Comisión de Ignotos. Detrás de cámara hablábamos de esta comisión. ¿Por qué no nos habla un poco a nuestros televidentes? Primero, ¿qué es la Comisión de Ignotos? Y por supuesto, ¿qué traduce Ignotos? Bueno, realmente cuando nos enteramos que en el 2014 el gobierno nacional había determinado una comisión de expertos en la cual se le encargaba que hiciera un estudio profundo para una reforma estructural tributaria, vimos con bastante ocupación el hecho de que se haya creado un capítulo 4 dedicado a las organizaciones sociales del país. Y mirando eso, nos dimos a la tarea, si ellos eran los expertos, los notables, ¿verdad? Era una comisión integrada por ministros de Hacienda, exministros de Hacienda, por directores o quienes habían sido directores de algunas empresas prestigiosas del país, por Miguel Urrutia, que era el exgerente del Banco de la República. Entonces mirábamos esto con gran preocupación porque se supone, ¿no?, que esta gente es experta y que conoce y sabe del tema. Y nos encontramos que pueden saber mucho de lo tributario, de lo financiero, de cómo sacarle la platica a la gente, pero de lo social sí de verdad sabía muy poco. Y esto nos llevó a la necesidad de crear una comisión no de expertos, no de notables, sino de desconocidos, de personas ignoradas, de personas que quizás no salimos ni en radio, ni en prensa, ni en televisión, y como bien decían por allí, jocosamente no tenemos el pedigrí para ser los grandes notables. Sin embargo, el hecho de que hayamos nacido en las bases no quiere decir que no tengamos capacidades, y esto nos obligó a hacer un estudio interdisciplinario y encontramos que en la Comisión de Ignotos, integrada por varias personas de más de 500 organizaciones del país, nos dimos a la tarea, 36 personas, sentarnos a evaluar cuáles eran las consecuencias que iba a traer la reforma tributaria para las organizaciones sociales. Llevamos 2 años no haciendo una protesta, sino una propuesta, siendo propositivos con el gobierno. Nos hemos reunido con varios entes del gobierno, hemos ido al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, recogimos 65.810 firmas, pasamos un derecho de petición, hicimos una propuesta de 33 páginas reevaluando todo lo propuesto por el gobierno, haciéndole caer en cuenta que no puede firmar la paz con quienes hace la guerra mientras le hace la guerra a quienes construimos la paz. Entonces mostramos la contradicción que tenía el gobierno. Nos reunimos la vez pasada con el viceministro técnico de Hacienda, le mostramos las cifras contradictorias que tiene el gobierno con relación al sector social, y esto hoy, digamos, ha legitimado un proceso de la Comisión Voluntaria de Ignotos. Hemos hecho esto con nuestro propio pecunio, con nuestro propio bolsillo, y estamos convencidos que lo que estamos haciendo, más que un reconocimiento para un grupo de personas que haya investigado el tema, es un reconocimiento para la labor de corazón que miles de colombianos hacen en silencio en favor de los demás, y que lastimosamente hoy tenemos un sector gubernamental bien organizado, comillas, tenemos un sector empresarial con una legislación, pero tenemos un sector social totalmente olvidado. Y si se supone que somos un Estado social de derecho, y si se supone que nosotros estamos aquí como ese constituyente primario, esa fuerza que le da vida a una nación, hoy la sociedad civil con esta reforma tributaria no va a tener forma de organizarse, no va a tener forma de incidir de manera legal y legítima en sus territorios. Y a eso es lo que estamos llamándolos hoy, precisamente, para que iniciativas como la de Óscar y muchas iniciativas que hay en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca no vayan a desaparecer. Bueno, a nuestros televidentes, la razón por la que tenemos invitado a Robinson Devia González y a Óscar Incapié también,
es por un evento, una audiencia pública mejor, que se va a realizar hoy entre la 1:30 y las 5 de la tarde en la Universidad del Valle, en la sede Meléndez. Nosotros sabemos que en los barrios nos ven mucho, muchas de las organizaciones de base que tienen ONGs aquí en Cali son nuestros televidentes, han estado aquí en esta mesa como invitados, entonces la invitación cordial para ustedes, amigos caleños y los que están cerca aquí de Cali, en el Valle del Cauca, es para que se acerquen a esta audiencia pública que está abierta a todo mundo. Así usted no tenga ONG, pero puede ser beneficiaria de mucho, que se acerquen a la sede Meléndez de la Universidad del Valle a partir de la 1:30, van a estar en el auditorio 5. El auditorio donde siempre se hacen este tipo los eventos para la ciudadanía. Auditorio 5 de la Universidad del Valle, en la sede Meléndez, van a estar los senadores Jorge Eliezer Prieto y Jorge Enrique Robledo. Además que van a estar representantes de la academia, algunos empresarios, para hablar de esto, este proyecto de reforma tributaria y cuál va a ser la incidencia, que como nos dice Robinson Devia, va a tener una incidencia fatal alrededor de las organizaciones de base que están estructuradas en ONGs. Bueno, Robinson, aprovechemos este pedazo para que este segmento siguiente, para que nos hable de la voz de la conciencia. La voz de la conciencia los colombianos oímos por primera vez cuando usted fue candidato a la presidencia de la República, que reunió una cantidad extraordinaria de firmas. La voz de la conciencia, Robinson. Bueno, nosotros realmente ya llevamos desde el año 96, ya llevamos 20 años de trabajo en la base social. Se nos dio precisamente por hacer un laboratorio político de participación social para comprobar qué tan real era la democracia en Colombia. Y encontramos, Oscar, una experiencia muy bonita, primero porque caminamos el país, más de 400 municipios. Como bien dices, Robinson Devia era un desconocido, seguirá siendo un desconocido, como lo somos más de 45 millones de colombianos, que en el silencio trabajamos y que no salimos, como digo yo, ni en radio, ni en prensa, ni en televisión, pero que hacemos que el país pueda surgir como nación. Y precisamente por eso nacimos así, como la voz de la conciencia, buscando que no éramos un partido ni de izquierda ni de derecha. Nunca nos consideramos un movimiento político, sino siempre hemos sido un movimiento social, humano, cultural, ambiental, espiritual, que está convencido de la transformación de la nación, pero desde el ser humano, no de las instituciones, no desde el gobierno, porque creemos nosotros que son las leyes las que transforman un país, no son las leyes, son los hombres, las mujeres de buena conciencia que quieren hacer realmente un cambio profundo, pero comienza por dentro, por cada uno de ellos. Entonces de allí nace, digamos, en el 2009, después de 13 años de trabajo social, la locura de que un ciudadano común de a pie lograra ser candidato presidencial, pero más que un candidato queríamos que hubiese un movimiento, un grupo significativo de ciudadanos, y en esa época hubo un huequito, el huequito que daba la Constitución y la Ley 996, precisamente era ese, que los ciudadanos que no pertenecíamos, que nunca nos ha gustado la política, pudiéramos participar desde lo social. Y recogimos 1.058.174 firmas. Fuimos, digamos, una sorpresa que irrumpió en el escenario político tradicional del país, y esa experiencia nos demostró hoy, y lo podemos decir en cualquier lugar, escenario, medio de comunicación, que tenemos las pruebas técnicas, científicas y académicas, que la democracia en el país no sirve, no existe realmente. Para que la gente de la base, ese artículo que dice que uno puede ser elegir y ser elegido, eso es, digámoslo así, poesía dentro de la Constitución. Hoy estamos convencidos que no va a ser la política la que transforme el país, estamos convencidos que no va a ser el sector empresarial, van a ser elementos clave. Lo que va a ser un proceso de transformación en el país es la transformación del ser y la capacidad de organización de la sociedad civil. Si nosotros logramos, Oscar, eso, estamos convencidos, y por eso después de la campaña hicimos un pare de 4 años haciendo una reflexión, hicimos toda una reestructuración y reelaboramos el plan de nuestra institución, y hoy estamos convencidos que así como Oscar trabaja para visibilizar esas cosas sociales que no muestran los grandes medios y mucho menos las películas comerciales, así como hay gente que está trabajando por los niños, nosotros dijimos, nosotros vamos a trabajar por aquellos que trabajan por la gente. Vamos a visibilizar el trabajo que ellos hacen, y eso es lo que se dedica a la voz de la conciencia hoy, a cohesionar personas, grupos y organizaciones sociales
que estén trabajando por la gente, por amor a su gente. Entonces los asesoramos en lo tributario, los asesoramos en lo organizacional y hacemos algo que en el país no se había dado, y es cada vez que hay una reforma tributaria, las organizaciones que nos llamaban a nosotros, las organizaciones nos cobraban por enseñarnos qué era ese lenguaje. Hoy estamos dando un ejemplo en donde invitamos a senadores a las audiencias, pero no solamente a que hablen, sino a que nos escuchen. Y hoy lo interesante de esta audiencia pública y la que hemos hecho en Barranquilla, la que hicimos en Medellín, la que hicimos en Manizales, fue precisamente la participación de las organizaciones sociales. O sea, hoy vamos a tener 7 voceros de toda la región del Valle contándonos qué hacen, cómo benefician aquí a la población, que no lo hace la alcaldía, que no lo hace la gobernación, porque no le alcanza el dinero y muchas veces no tienen la vocación, y estas personas nos van a contar también cómo los afecta la reforma tributaria. Entonces, digamos que en muy corto tiempo te he resumido una historia del por qué estuvimos allí y hoy por qué le apuntamos definitivamente a esa transformación desde la sociedad civil. Nos dimos cuenta que lo que dijo Bolívar ahorita tiene mucho más sentido, ¿no? Cuando cesen los partidos, quiere decir que la gente hoy no se siente representada en la política, hoy no se siente representada por los partidos, hoy no se siente representada por el Estado, entonces necesita sentirse representada por sí misma, y eso es lo que estamos buscando nosotros. Que usted, amable oyente, que está allí, televidente, usted que pertenece a una organización social, usted que está allí, usted es el que realmente hace un proceso de transformación de nación, y a eso es que queremos invitarlo hoy a la audiencia pública. ¿Por qué queríamos, Robinson, que nos hablara de esto y la importancia de la sociedad civil organizada? Porque aparte de que la democracia en la realidad no funciona en nuestro país, hay una desgracia mucho más terrible, y es la indiferencia. Analizando en esta mesa de trabajo hace muy poco, las elecciones y la cantidad, el número de personas que votan no ha cambiado nada desde el 2002. Esa es la misma cantidad, casi que la abstención fluctúa entre el 63% y el 68%. Es a esas personas que queremos hablarles hoy. No se trata de pensar en política solamente el día de las elecciones. Organizaciones de base, sobre todo las ONGs, que no están al lado de ni funcionan como un partido político tradicional, es informándonos que vamos a participar también. Es otra forma de participar. La abstención en las elecciones es una tragedia para la democracia y genera que los políticos hagan lo que quieran, generan esa, como mencionaba Óscar Hincapié, esa corrupción administrativa, delitos de cuello blanco, que es el verdadero causante de la inequidad social. Decía alguien por acá en esta mesa, el que se robó Isagen no fue la FARC. Quienes están desangrando, en un informe de la Contraloría que tuvimos aquí, hablaba de casi 60 billones, 1 billón son 1.000 millones de billones que se pierden, ya, perdidos en la corrupción administrativa y que no hay cómo recuperarlos. Entonces, la participación es la única posibilidad de cambiar eso, porque la democracia hay que defenderla y la abstención es lo primero que tenemos, o sea, hay que participar. Y se cierne un gran peligro sobre las comunidades organizadas alrededor de esta tenaza que viene para las ONGs de base, que van a tener unos riesgos que muy probablemente una persona, usted que conoció las comunas de Cali, que viven en el barrio, que sufren las necesidades del barrio y que quieren hacer una ONG pues, para acceder a los recursos. Ustedes que ya están allá, extracámaras, vamos a hablar ahora contigo de la Fundación Pandemonium, pero ya lo que estaban haciendo, que usted nos comentaba alrededor de este trabajo con el cine y del trabajo que están haciendo de comunicación en los barrios, con los jóvenes en los barrios, que también en algún momento van a tener que organizarse como una ONG, es que uno en los barrios no tiene otra opción. Óscar. Bueno, a ver, yo no sé por dónde empezar porque esto es bien complicado. Pero, a ver, vamos por el principio. Yo creo que lo que acaba de mencionar Robinson es importantísimo. Lo que vos acabas de decir. A ver, no nos debe preocupar porque la gente votó no o porque la gente votó sí. Eso es un 30% de la población. ¿Dónde está el otro 70%? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar, porque finalmente uno entendería la democracia como
la posibilidad en donde todos pueden participar. Sin embargo, no todos participan. Entonces hay un modelo que permite una participación, pero hay un desinterés por parte de las personas de participar. Yo no sé cuál sea el motivo de no escuchar la voz de la conciencia. No sé cuál sea, o sea, hay una conciencia y hay una voz de la conciencia está por dentro, pero nosotros muchas veces tenemos la necesidad de compartir esa voz de la conciencia para poder generar cambios estructurales, cambios sociales. Yo creo efectivamente que la democracia pues es un sistema bueno, porque obviamente pretende que la mayoría gobierne, la mayoría en manos o en el pensamiento de Aristóteles, de muchos en el pensamiento de Platón. Sin embargo, yo creo que allá hay un problema estructural de libertad. Uno tiene que participar, uno no puede dejar de participar. Mucha gente no participa primero porque no sabe. Su deber es saber, su deber es informarse. Muchas veces no participa porque no le interesa. Bueno, su deber es un derecho y es un deber. Tiene que interesarse. Si usted deja que las demás personas tomen esa decisión, usted finalmente lo que está logrando es una anarquía. Y usted tal vez no lo sepa. Pero usted no está generando democracia. Usted, si no participa, usted es un ser anárquico. Está dejando que en manos de otros quede la decisión de muchos. Entonces, yo creo que el trabajo que hay que hacer, y lo que estaba hablando ahorita Davison, es efectivamente generar esa cultura de participación. Y esa cultura de participación fue lo que nosotros intentamos hacer con Petecuy. La comunicación debe ser en dos vías. Todo lo que es radio, prensa, televisión, es una comunicación, una sola vía. Usted no tiene la posibilidad de participar, y por eso nace el internet, porque usted en el internet tiene la posibilidad de decir aquí estoy. Y ahora esto ha democratizado un poco también el ejercicio de la comunicación. Claro. Ya antes hacer cine era un ejercicio de ricos, de élite. Ahorita una persona puede hacer una película con un celular. Hasta los 80 y no tiene que esperar e ir a pagar una cantidad de dinero porque una pantalla especializada e institucionalizada se lo muestre. Entonces, ir a montar una película en Cine Colombia vale un poco de plata. Que vos grabes un institucional o un reportaje que te lo pasen en RCN o en Caracol es un problema, porque ellos tienen su propia parrilla y su in-house. Pero ya está un canal o una pantalla como YouTube, que es más vista que RCN, Caracol, Telepacífico y Canal 2 juntas. Sí, las redes sociales, en donde se le ha dado participación a la gente, se ha democratizado el ejercicio de realización y de producción de conocimiento, porque es que cabe decir que el audiovisual es como el método científico amplificado. El método científico es la posibilidad de crear conocimiento a través de la observación y la experiencia. Y eso se da básicamente a través del ojo y el oído. Y el audiovisual es eso, y es la posibilidad de replicar ese conocimiento sin necesidad de tener una inmediatez geográfica o temporal, que es lo que te estoy diciendo básicamente, que yo aquí puedo descubrir cualquier cosa, puedo producir conocimiento, y ese conocimiento lo puedo transmitir y lo puedo almacenar para que sea visto en otro tiempo mediante las nuevas tecnologías de la información. Entonces, la educación a distancia es una de las formas que nosotros deberíamos utilizar mediante estas nuevas tecnologías para poder que la gente entienda que puede participar y que puede apropiarse de estas herramientas para generar contenido. Entonces, nosotros lo que hicimos en Petecuy, la película, fue visibilizar una gran cantidad de problemas y de flagelos sociales que tiene una comunidad en Cali,
pero también que ellos se apropien de esas herramientas para que empiecen a generar contenido. Y lo que descubrimos fue que en la medida en que los expusimos y los volvimos públicos, ellos empezaron a depurar todos esos problemas. Entonces, creo yo que estas tecnologías, esta nueva mecánica posmoderna de pensarnos los medios como efectivamente son, como una mediación entre sociedad e individuo, permite que nosotros tengamos esa voz de la conciencia, y yo le agregaría voz de la conciencia pública. Es hora de que trabajemos por lo público, es hora de que la gente que no tiene voz, que no se puede visibilizar, se vuelva pública, que diga este es mi problema y también esta es mi propuesta para solucionar ese problema. Y creo que los espacios que se están generando, por ejemplo el de hoy de la Universidad del Valle, es precisamente eso: comunicación democrática y participativa. Están los instrumentos de participación en la Constitución. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es bregar que la gente entienda eso, para que sepa que puede participar y que puede también dar su opinión y generar así, digamos, como un acercamiento entre ese mundo tan lejano que es la institución y que es realmente lo que debería darle fuerza a este Estado, y el pueblo colombiano en general, el colombiano de a pie, el caleño de a pie, que no entiende mucho de reformas tributarias, que tal vez no entiende mucho de leyes, de todo lo que va a ser la justicia transicional. Entonces eso hay que hacer, eso hay que, como dice un amigo en la universidad, eso hay que platanizarlo, es decir, volverlo popular. Y escuchando a Óscar Hincapié es inevitable, e invitamos a los amables televidentes a que busquen el texto de Bertolt Brecht, El analfabeta político. Ahí tiene mucho que ver, porque esa anarquía que nos está planteando Óscar Hincapié tiene mucho que ver con la apatía. El analfabeta político búsquelo en Google está Bertolt Brecht, el analfabeta político, que tiene mucho que ver con lo que nos pasa en Colombia. La no participación se traduce en que los políticos que se hacen elegir tienen esa pernicia de la democracia que llaman el clientelismo, donde cada político tiene sus empleados públicos, y esos son los que votan, Óscar. Los empleados, ellos sí van y votan, pero el país cambió, sobre todo a partir de ayer. Tenemos que cambiar la mentalidad alrededor, por lo menos las FARC ya no existen. Desde hace 2 días legalmente ya no existen como movimiento armado. Tenemos que repensar el país y pensar en otras cosas. Ese es solamente un hecho pequeño, pero grande, con grande significación en nosotros. La participación, el asistir a estas audiencias públicas como las que están organizando La Voz de la Conciencia y esta comisión de ignotos, es para que los ciudadanos de a pie nos apropiemos de las cosas que están sucediendo. Porque, como dice Óscar, de pronto uno cree que la reforma no lo va a afectar, pero vaya, compre una hamburguesa, vaya, compre una gaseosa, vaya al mercado, porque aquí hablamos con un especialista y esta reforma tributaria va a afectar inclusive a las tienditas, así el ministro diga que no es un nuevo tributo. Al formalizarse, al empezar a tributar, son nuevos impuestos que entran. Robinson Devia, tenemos los últimos minutos. Cada uno de ustedes les quiero dar la oportunidad para que hablen al ciudadano alrededor de la importancia de que se empoderen de lo que está pasando pues, en nuestro Congreso, y en este caso en particular esta reforma tributaria que se viene, y la importancia de este conocimiento. Bueno, realmente lo que queremos invitar nosotros a la gente, Óscar, y gracias por esa oportunidad que nos da, es que entendamos que no va a ser ni el próximo presidente, ni el próximo gobernador, ni el próximo alcalde, ni el Consejo Municipal, ni la Asamblea Departamental, y mucho menos el Congreso de la República, quien va a cambiar y a transformar su realidad. Cuando nosotros estamos en el barrio y la calle está llena de huecos y la calle está con agua, y seguramente el alcalde podrá preocuparse, pero es que él no vive al frente de la calle con huecos, viven ustedes. Si nosotros vivimos al frente de la calle con huecos y somos capaces de organizarnos desde lo civil, de manera pacífica, y empezamos a transformar nuestras realidades en la casa, ¿verdad?, en el mismo barrio, la transformación del país va a comenzar a ser una realidad. Y lo que quiero es que entendamos que nosotros como país hemos venido sufriendo unas consecuencias de olvido por parte del Estado. La guerra en Colombia no ha sido el fruto fortuito de la vida,
sino que hay unas causas que la han generado y hoy Colombia está frente a lo que yo he llamado la bomba social. ¿Qué es una bomba social? Toda esa represión, dolor, miseria al cual se ha sometido el pueblo colombiano desde 1930 hacia acá, desde la masacre de las bananeras, para ser lo más corto posible en tiempo, y entender que todo eso en algún momento, si nosotros no estamos preparados, va a estallar en el país. Si no estamos preparados, porque una cosa es que se firme la paz con la FARC, y eso me parece interesante, pero es que la paz no solamente es la firma con las FARC. Pudiéramos nombrar 12 puntos: educación, salud, vivienda, muchas cosas que hoy en el país faltan, pero sobre todo la capacidad de creer en nosotros mismos, la capacidad de no depender de los demás, la capacidad de amar al otro, la capacidad de comprender y perdonar, van a ser elementos fundamentales en la transformación de la sociedad, y eso es lo que les dice hoy la voz de su conciencia. Qué bien, qué interesante, Robinson. Oscar. Bueno, yo creo que Robinson ha dicho buena parte de digamos, como todo lo que recoge el ámbito político de participación de la comunidad civil. Yo quisiera hablarles un poquito acerca del arte y de su capacidad transformadora, de su capacidad participativa. Si usted quiere participar, si siente que tiene algo que decir, el arte es un instrumento que nos invita obligatoriamente al diálogo, a la reconciliación y a la participación. Entonces, yo creo que en Cali estamos llamados, somos la ciudad cultural de Colombia, somos la capital deportiva de Colombia. Eso nos tiene que decir algo, porque la cultura finalmente es arte y deporte. Y Estados Unidos, por allá en los años 30, tuvo una crisis muy profunda y salieron adelante con Hollywood. Y Hollywood le vendió al mundo una imagen del super gringo impresionante, y ellos son lo que son por Hollywood. Y yo creo que nosotros estamos parados en una mejor posición, porque nosotros no tenemos esos problemas que tenía financieros Estados Unidos en ese entonces. No teníamos ese imaginario tan capitalista, en el cual la gente se empezaba a lanzar de los rascacielos porque se había quebrado Wall Street. Y creo que estamos mejor parados porque nosotros hemos construido talento y hemos explorado muy bien nuestras facetas artísticas, y tenemos una bendición que es nuestro cruce con el negro. Es una bendición porque finalmente eso es lo que nos ha hecho músicos, artistas, cantantes, y creo que ese talento pues hay que aprovecharlo. Nosotros estamos en una industria creciente cultural, y creo que allá hay un material muy importante para trabajar socialmente, para trabajar también la parte espiritual, que es muy importante. Y lo principal es que lo que decía ahorita Robinson, que nosotros creamos en nosotros mismos, que creamos que somos unos entes transformadores, que creamos que tenemos talento, porque lo tenemos. Yo repito 100 veces, en Petecoy se aprende a bailar y a patear un balón primero que a caminar bien. Se aprende a mamar gallo, se aprende a hacer bullying, se aprende a coquetear, más que aprenderse las tablas del 5, que son las fáciles. Entonces yo creo que ahí hay un talento impresionante. Yo lo descubrí mediante esa película, y yo creo que lo han venido descubriendo muchas personas desde hace mucho rato. Entonces, pues bueno, es hora de que le apostemos también a esos procesos culturales, a esos procesos artísticos que generan un profundo cambio social. No estoy planteando una hipótesis, están ya eso piloteado. Ustedes aquí pueden conocer pues una gran cantidad de procesos que han mostrado esas transformaciones. Entonces, inviten a sus hijos a hacer arte, hagan arte, no traten de limitar estos potenciales artísticos. Cuando ustedes vean que un niño canta, apóyenlo. Cuando ustedes vean que un niño tiene un potencial en pintura, hay que apoyarlo.
hay que apoyarlo. Eso es un desarrollo intelectual impresionante que nosotros tenemos en Colombia. Colombia está dada para volverse una potencia cultural, no solamente en la región, en Latinoamérica, sino en el mundo. Y por supuesto Cali es un jalonador de toda esa industria y de toda esa cultura, así que pues pongámosle cuidado a ese sector y apoyemos los proyectos y apoyemos a los muchachos que tienen estas aptitudes artísticas. Muy bien, muy interesante también Oscar Hincapié, el amigo que nos hizo la película Petecuy, que nos mostró la realidad de lo que pasa en las comunas del Oriente en Cali. Amables televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este acercamiento que tuvieron alrededor de las ONGs, en nuestro caso local, y la de Pandemonium, que fomenta además de la comunicación, el arte en nuestras organizaciones, con una organización de base, y Robinson Devia González, con su voz de la conciencia, esa voz de la conciencia que todos los colombianos debemos responder, hayamos acercado un poquito a ustedes la importancia de estos trabajos de las fundaciones, conocidas como organizaciones no gubernamentales, y reiterarles la invitación hoy a la Universidad del Valle, sede Meléndez, en el Auditorio 5, a esta audiencia pública donde van a estar dos senadores, Jorge Eliezer Prieto y Jorge Enrique Robledo, y además organizaciones académicas y empresarios y otras ONGs que la idea es conversar alrededor de este proyecto de reforma tributaria y cómo va a afectar a todas las organizaciones de base que trabajan por la sociedad, por el ciudadano de a pie. Muchas gracias. Safety Zone brinda seguridad al hogar de tu familia. Con mallas de nylon para evitar caídas desde las alturas, especial para niños y mascotas. Brinda toda tranquilidad que usted necesita. Llámenos 524-5111 o celular 310-374-4591. Safety Zone.